al libro de Génesis, capítulo 31, versículos 17 al 55. Vamos a estar estudiando ese pasaje. Muy interesante, por cierto, le adelanto que es un pasaje bastante rico, bastante interesante y que se centra en nosotros y en Cristo. Se centra en nuestra vida y en Cristo. Vamos a leer desde el versículo 17, vamos a leer unos versículos y como siempre vamos a hacer la explicación expositiva de texto a texto. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si no trajo la Biblia, hágase al pie de un buen creyente, o si necesita una. ¿Alguien no trajo Biblia? Ah, ya, eso, listo. Es importante porque la Biblia nos da la secuencia, ¿no? Vamos versículo a versículo y eso hace que usted entienda lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero decir, sino que la Biblia va hablando por sí misma. Génesis 31, 17 dice así la palabra de Dios. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galat. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galat. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Anhelamos oír tu voz, Señor, necesitamos oírla. Más que un anhelo, Señor, es una necesidad en nuestra alma de escuchar una guía clara y concisa. Enséñanos, Dios, a través de este pasaje, la importancia de tomar decisiones verdaderas en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza lleva como título: tenemos mucho de qué huir. Tenemos mucho de qué huir. Piense por un momento en esa frase. Piense en el título de la enseñanza, que tenemos mucho de qué huir. ¿Cómo está ahí? Todos tenemos mucho de qué huir. Algo de qué huir. Gracias por la corrección. ¿Listo? Todos tenemos algo de qué huir. Vemos unas manos enredadas tratando de cortar con un alambre como para huir. Estuvimos hablando del proceso de los últimos 6 años de Jacob en la familia de Labán, completando 20 años de proceso de disciplina. Cómo Dios le respalda al final de ese tiempo para preparar la salida y regresar a la casa del padre. Jacob tiene 90 años, va a regresar a la casa de su padre. La vida de Jacob es realmente el proceso de todo ser humano que viene a Cristo. La vida de Jacob es exactamente eso. Es un proceso lento para aquella época. Ahora es un poco más rápido porque no vamos a vivir la edad de Jacob. ¿Cuántos años vivió Jacob? 147 años, ¿se acuerdan que compartimos? Él está en un proceso de santificación igual que usted y yo. Y en ese proceso lo que aportamos realmente es muy poquito lo que nosotros tenemos que hacer, pero hay que hacerlo. La vida con Dios es un regalo que recibimos y nuestra labor debe ser cuidarla, atesorarla, pues es muy corta en la tierra y es el tiempo de preparación para la eternidad que nos ha sido otorgada. La salvación es un regalo que Dios nos da y ese regalo debe ser cultivado, labrado, procesado en esta tierra y es nuestro deber cuidarla porque es un tiempo ¿qué? Corto.
¿Cuántos saben que 80 años pasan rápido? Alguien dirá, no, tengo 20, no pienso en eso. Espere que tenga más y verá. ¿Cómo se da cuenta que empieza el descenso? Ya no cuentas hacia arriba, sino hacia abajo. Ya no vas en 50, sino 28, 27, 26, 25. Después de 50 años es bueno que empiece a contar al contrario. Ya no puede contar sumando. Porque la vida es ¿qué? Corta. ¿En qué nos basamos para decir que la vida es corta? En la eternidad. Entonces, frente a la eternidad es ¿qué? Nada. Hoy vamos a hablar, terminamos la semana pasada con un momento especial, ¿se acuerdan? Entre Raquel y Lea y su esposo, en un momento de unidad familiar. Se unieron por fin los tres para tomar una buena decisión. ¿Cuál? Salir, huir. Hoy vamos a hablar del momento en que Jacob tiene que huir de Labán, porque él sabía que Labán no le despediría ni le diría que se fuera. Eso lo llevaba a la decisión que él tomó. Ahora la pregunta respecto a nosotros es esta: ¿tenemos algo de qué huir? Pregúntate eso. ¿De qué tienes que huir tú? Alguien me decía esta mañana de mí misma. Buena respuesta, ¿sí? A veces tenemos que huir de nosotros mismos. Tenemos que huir de una economía destruida. Tenemos que huir de una familia que no funciona. Tenemos que huir de situaciones que, sin darnos cuenta nosotros mismos, hemos propiciado muchas de esas situaciones. La vida del creyente es una constante lucha contra 3 enemigos que vamos a estar nombrando. ¿Cuáles son esos enemigos? La carne, el mundo y el diablo. Esos enemigos permanecerán hasta el día que partamos de este mundo. Entonces la respuesta es que sí tenemos algo de qué huir. Alguna de esas 3 cosas tenemos que huir hoy de ellas, tomar esa decisión. Vamos a aprenderlo a través de la vida de Jacob en el momento en que él tiene que huir. Y vamos a mirar entonces la primera parte. Vamos a ver 3 encabezados. La primera es, para huir hay que actuar ¿qué? De inmediato. No podemos esperar. El arte de procrastinar es el arte de esperar. Voy a esperar la otra semana. El 31 de diciembre es la fecha espectacular, ¿no? Ya viene. Cuando todos hacemos ¿qué? Promesas. Voy a ir al gimnasio. El 16 de enero ya no vuelve. O sea, fue 2 semanas. Voy a adelgazar. Voy a leer la Biblia esta vez en el año. En febrero ya está en Génesis todavía. Es así. Tenemos el arte de ¿qué? Procrastinar. ¿Alguien no sabe qué es procrastinar? Dejar todo para después, sencillo. Posponer. ¿Qué posponemos? La vida, el compromiso, las cosas importantes. Le hago esta pregunta: ¿alguien ha pospuesto comer? Definitivamente. Es que diga, ya no vuelvo a comer, voy a posponer la comida siempre. No. ¿Sabe por qué no la puede posponer? Por una sencilla razón. Porque es una necesidad que nosotros tenemos. Usted puede dejar de comer un día por X situación. Si ayuna, pues 2, 3, 7 días, 8 días ayunando. Pero usted no va a dejar de comer, usted va a volver a comer. Entonces, hay cosas que no aplazamos. ¿Sabe por qué no las aplazamos? Por una sencilla razón. Porque las amamos, aunque nos hagan daño. Pero lo que vamos a aprender hoy es que hay que actuar de inmediato. Algo que afecta a nuestra vida es eso, no hacer las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlas. Le repito esa frase, no hacer las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlas. Es decir, dejamos pasar mucho tiempo en decisiones importantes. Jacob está cansado, lleva 20 años de trabajos y quiere su independencia, lo cual lo lleva a actuar ¿qué? Rápido. Versículo 17. Entonces se levantó Jacob, dejémoslo hasta ahí. Nos dice el texto que se levantó. La palabra levantar en hebreo es yakam, con la de yuca, yakam, y significa no perder tiempo. Dice que subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Métase en la escena. Subió sus hijos y sus mujeres, ¿dónde? En los camellos. Esto quiere decir que antes de esto,
Él ya había preparado, ¿qué? Los camellos. Es un viaje con 11 hijos más una hija. Vamos a echar cabeza. Son 12, ¿cierto? 4 mujeres, 16. Jacob, 17. Y todos los siervos. Se calcula bastante gente, más de 100, 200 personas quizás. Si usted para organizar un viaje entre dos se demora. Si unas vacaciones entre 4 y eso empieza desde el viernes y va a viajar el lunes. ¿Cuántos días pasaron? Varios. Pero el autor Moisés nos narra el momento en que ya van a salir. Subió sus hijos, subió sus mujeres, ¿a dónde? A los camellos. ¿Por qué? Porque ya los tenía listos, él ya había actuado. El versículo 18 dice, puso en camino todo su ganado, ¿sí ve? Organizar vacas no es fácil. Todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, ¿de cuántos años de trabajo? 20. En Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Me gusta esa frase final. Se lo puedo parafrasear. Para volver a la tierra prometida. ¿A la casa de quién? Del Padre. Para que puedas ir a la casa del Padre tienes que huir de Labán. Tienes que huir de esos años de miseria, de esos años de vida sin sentido, de esos años que hemos vivido. Yo viví 25 años huyendo de Dios. Hasta que un día tuve que huir hacia Dios. Es diferente. Él me encontró, me atrajo y me llevó a huir ¿hacia dónde? Hacia Él. Ese es el cambio. Seguimos huyendo, sí, pero ahora huimos del mundo, huimos del pecado, huimos de la carne, huimos ¿hacia quién? Hacia Cristo, hacia Dios. Él estaba huyendo de algo que todos debemos huir, de una vida difícil. El objetivo era regresar a casa con su padre. Isaac tenía 150 años allí, está esperándolo. Han pasado 20, su mamá no está, ¿se acuerdan? Mamá murió, mamá no está. Mamá pensó que iba a estar, ¿se acuerda que Rebeca pensaba que iba a estar? Le dijo, ve a la tierra y consiga esposa y viene y hablamos. Ya no estaba mamá, pero está papi allí, Isaac, 150 añitos, le faltan 30. Va a compartir 30 años con su padre todavía. Sirven, ¿no? 30 añitos todavía para restaurar esa relación. ¿Se acuerda que lo engañó? Que hizo unas cositas y se fue de la casa. Ahora tiene tiempo para restaurar ese proceso. Versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar las ovejas, sus ovejas. Y bendición, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Labán ha ido ¿a qué? A trasquilar las ovejas. Labán estaba lejos en ese momento. Dice que estaba trasquilando las ovejas. Y pues estamos hablando de Jacob, acuérdense, todavía no le han cambiado el nombre, ¿no? Sigue en el proceso, ya está cerca, ya nos vamos acercando a ese momento. Pero estamos hablando del hombre experto también en el engaño todavía. Él dice, aquí está la oportunidad. Está ocupado trabajando. Él está planeando las cosas muy bien para salir de allí, está aprovechando las circunstancias para huir. 3 días de camino, está Labán por allá trabajando, trasquilando ovejas. Es una buena distancia para ganar tiempo y avanzar. 3 días de ventaja que le va a coger, parece que es un buen tiempo, pero las cosas no son como parecen. Como siempre algo tiene que salir mal. ¿A alguno le ha pasado algún contratiempo en un viaje? ¿Ha perdido un vuelo? ¿Ha perdido un tiquete? ¿Se le ha quedado algo en el viaje? ¿La ropa? A nosotros se nos ha quedado ropa. Después nos mandan la foto, mire lo que le quedó. Pero aquí es más serio. Raquelita empieza a actuar. Coge los ídolos del papá. Uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Labán había ido a trasquilar. Jacob está aprovechando el momento. Raquel también aprovecha el momento. Algo había aprendido del papá y del esposo. Algo había aprendido ella con esos 2 hombres. La pregunta es, ¿por qué se roba los ídolos? ¿Qué pasó? Vamos en versículo 19. El tema de los ídolos siempre ha estado en la escritura y aún más en el corazón del hombre. El hombre quiere buscar a Dios por algún medio que no sea Dios, porque es más fácil hacerlo a mi manera sin darle cuentas a nadie.
se llama la religión, ¿no? La manera como lo buscamos nosotros. Estos ídolos, para que usted sepa, eran pequeños. ¿De dónde se deduce que eran pequeños? Si alguien me dice, levante la mano. El texto lo dice más adelante, si usted lo ha leído. ¿Por qué eran pequeños? Lucero. Para usted sentarse encima de un ídolo tiene que ser pequeño. Porque habían ídolos grandes, también en Israel. En la época de los jueces habían ídolos del tamaño de las personas, muñecos, ya vamos a explicar. Dice que estos ídolos eran pequeños porque fueron fácil de esconder. Pero la Escritura nombra en el Antiguo Testamento los diferentes usos de los ídolos del pueblo de Dios. No lo vamos a mirar, pero Israel usó ídolos mucho tiempo. ¿Se acuerdan en el libro de los jueces de un sacerdote que tenía unos ídolos? Eran grandes en ese caso. En Samuel también y en Zacarías. Acá hay una palabra que se usa para ídolos en otros textos, necesitamos leerlos. Acompáñeme a Jueces 17:5 porque quiero aclarar esto antes de avanzar. Porque alguna persona dirá, yo no sé qué es un ídolo, pero es idólatra. Si alguien puede pensar y decir, ¿qué será un ídolo? Yo no conozco un ídolo, pero tiene el ídolo en su corazón. Entonces, Jueces, ¿qué? 17:5 dice lo siguiente. Vamos a mirar ahí, lo dice claramente, dice, este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, con la D minúscula, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Los terafines, acompáñenme a 18:31 del mismo capítulo, del mismo libro, 18:31, para cerrar la idea. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Esta imagen era un busto, era grande, pero la palabra que vamos a mirar es terafines. Eran estatuas a las cuales se les adjudicaba algún poder espiritual. O sea que había estatuas grandes y había muñequitos, ¿qué? Chiquitos. Estos eran unos dioses, ¿qué? Chiquitos. Eran unos muñequitos que Raquel pudo esconder cuando se sentó debajo y los tenía debajo de ella. El motivo por el cual Raquel robó los ídolos ha dado lugar a muchas interpretaciones. Podría ser por estas. Vamos a anotar varias, pero no se sabe, aclaro. Si la Biblia no lo dice, no podemos inventar. Pero hay varias suposiciones, varias posturas de los comentaristas bíblicos. Una, podría ser por vengarse de su padre. Estaba herida. El papá la había vendido, el papá la había maltratado, estaba herida y dijo, pues le quito lo que más ama. ¿Qué? Los ídolos. Otros dicen que tal vez había ídolos en su corazón todavía y lo usó como una mara, como una suerte. Dijo, yo me llevo los ídolos de mi papá para que nos vaya, ¿qué? Bien en el camino. Esa es otra opción. Y otra es que ella tal vez sabía que la herencia para el hijo mayor, en este caso ella era la mayor, eran los ídolos. Entonces trató de llevarse parte de ¿qué? De su herencia. Dijo, yo me llevo lo mío porque esto se lo van a dar a otro. Recordemos que Labán es un pagano. Él es un hombre adorador de dioses falsos. Esas son las suposiciones. No sabemos. Podemos pensar que tal vez tenía idolatría en su corazón. Porque igual su naturaleza no es transformada todavía. Acaba de robar, pecar. Está engañando a Jacob. Jacob no sabe. ¿Sí ve? Con la misma moneda te pago, algo así. Golpe con golpe devuelvo. O sea, ella está haciendo lo mismo que su esposo. Dice, él ha engañado, pues yo también puedo engañar. No le voy a contar a Jacob, porque si le cuento me dice que no me los lleve. Si ella le dice, amor, es que me voy a llevar los ídolos de mi papá. No, 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 deje eso ahí. O sea, yo creo en Dios, en el Dios de mi padre Abraham. Entonces ella no le cuenta a su esposo porque dice, él no me va a dejar llevar los ídolos. Está engañando a su esposo. Está robando a su papá y va a engañar a su papá y le va a salir bien el engaño. ¿Por qué? No me pregunte, por favor. ¿Sí? Pero le va a salir bien ese engaño a ella. Versículo, ¿vamos en cuál? 20. Jacob, ahí debieron poner, y Jacob a Labán. Y Jacob engañó ¿a quién? A Labán arameo, no haciéndole saber que se iba.
No le dijo nada. Versículo 21, perdón, en el 20 dice que el engañador sigue actuando. El remanente de pecado está en él todavía. Puede salir en cualquier momento ese remanente en nuestro corazón. Por eso necesitamos huir a tiempo del pecado, para que el pecado no nos consuma y se manifieste en algún momento, como volvió a manifestarse la naturaleza engañadora. Han pasado, ¿cuántos años? Desde que se manifestó la primera vez públicamente. Desde que tenía 40, ¿se acuerdan? Cuando le robó la primogenitura a su hermano tenía 40 años. Tiene 90. En 50 años no ha mortificado ese engaño. O sea, sigue ahí. Está latente todavía en su corazón. Versículo 21 nos dice lo siguiente. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. El texto nos dice hacia dónde fue Jacob. Cuando el texto nombra al río Éufrates y a Galad, está hablando de un territorio diferente al de Labán. Ese ya no es territorio pagano, eso ya hace parte de la tierra de Canaán. Es decir, logra una ventaja. Ha engañado una vez más al engañador. ¿Ha engañado a quién? Al maestro del engaño. ¿Se acuerdan que le pusimos así? ¿Qué es quién? Labán. Ahorita lo vamos a ver que todavía Labán aspira a retener a Jacob. Él todavía dice, algo tengo que lograr de este todavía. Versículo 22. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. ¿Cuándo? Al tercer día. 3 días de ventaja le lleva. Esa era la intención de Jacob. Lograr distraer, lograr ganar esa ventajita de tiempo. Aprovechar ese espacio de tiempo para huir. Cuando queremos algo, siempre queremos ganar a nuestra manera. Jacob está huyendo de una vida difícil. Sin embargo, lo sigue haciendo ¿cómo? A su manera. Casi todos lo hacemos así. Y por el camino Dios nos muestra que no era así, que debimos haberlo hecho de otra forma o que quizás debimos esperar. Segundo punto, cuando huimos, ¿habrá qué? Persecución, siempre. Ahí te adelanto algo, ¿quieres huir a Cristo? ¿Quieres conocerlo realmente? Vas a tener ¿qué? Oposición. Y vas a tener oposición de las personas más cercanas, porque el mundo no quiere a Dios, porque la gente no quiere buscar a Dios. Y cuando alguien lo busca de corazón, va a encontrar ¿qué? Oposición. El pecado, el mundo y la carne. Encontramos en estos versículos del 23 al 42 la persecución de Labán hacia Jacob, su diálogo y la intervención de Dios a favor. Esas 3 cosas vemos en esos versículos. Una persecución, un diálogo y una intervención de Dios a favor de Jacob. Vamos a verlas. En el versículo 23 dice que entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Labán actúa y alcanza a Jacob 7 días después. Le había rendido, ¿no? Le lleva 3 días, pero ahora van 7. Pero la verdad no era difícil alcanzar a Jacob. Él va con niños, hay jóvenes, muchachos, va con mujeres, va con un camello y eso es un camello, ir así. Va con rebaños de ovejas, con vacas. No creo que Labán hubiera llevado nada, sino solamente que hombres. Cogió, ensilló, dijo vamos. Claro, era fácil alcanzarlo, por sentido común, él lo iba a alcanzar. La distancia entre Padán Aram y Galad es de 480 kilómetros, de aquí a Medellín más o menos. 480 kilómetros. No en carro, ¿no? Estamos hablando de un transporte 7 días dándole. Una distancia fácil para hombres que persiguen una familia. Ellos no van como Jacob, ¿sí? Con su ganado, dándole de comer, parando, próxima parada, todo eso. Él no va así. Labán va ¿qué? Rápido. Él dice, lo tengo que alcanzar. Versículo 24. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios interviene en el hombre, en el corazón de un pagano,
Eso no es raro. Dios intervino en el corazón de Darío, el rey de Persa, para que soltara a los judíos. Dios intervino en Faraón. Dios intervino en Abimelech. Dios ha intervenido siempre en hombres que no conocen a Dios con un propósito mayor. Entonces él interviene y le dice, tenga cuidado cuando le vaya a hablar. ¿A quién? A Jacob. ¿Qué muestra esto? Dios conocía el corazón de Labán. Las intenciones no eran buenas. Labán estaba ofendido, estaba mal. Dice, lo alcanzo, me le traigo todo. Si se quiere ir, que se vaya. Ya le queda más cerca por allá donde lo alcance. Coja para su tierra, pero a mí me deja mis hijas, mis nietos y mis posesiones. Porque Labán pensaba que todo eso era de él. Él tiene ese pensamiento. Aquí vemos manifestado uno de los enemigos del creyente, y escuche, y es el mundo. En Labán se representa el mundo que se manifiesta cuando el creyente va a la tierra prometida a través de familiares y amigos. Hay intereses materiales en el corazón de Labán, no hay nada más. Estos afectos dañinos normalmente intervienen cuando el creyente quiere separarse del mundo, va a encontrar oposición. Labán en este momento representa ¿qué? El mundo. Igual que Abraham y Isaac, Jacob fue rescatado de este proceso. ¿Dónde fue rescatado Abraham? ¿Se acuerdan? Ya vimos la historia. Cuando el rey Abimelech iba a dormir con Sara porque él dijo que era la hermana y mintió, Dios lo sacó de ese embrollo. ¿Dónde fue rescatado Isaac? En una situación diferente. Ahora Dios está, ahí ya empezó a rescatarlo cuando se le apareció ¿a quién? A Labán. Ahí ya empezó, dijo, momentico, muy suavecito, me le va a hablar con respeto, porque él ha trabajado. Dios sabía todo lo que había hecho Jacob. Entonces, a pesar de que Jacob no ha sido transformado, ni usted ni yo, él sabe y conoce nuestros corazones. Versículo del 25 al 32, vemos aquí el diálogo. Vamos a ver el diálogo. Ya vimos que lo alcanzó. Ahora viene un diálogo entre Jacob y Labán. Es un encuentro entre estos dos hombres. Mire lo que dice, leámoslo. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Allá le llegó, listo. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído mis hijas como prisioneras de guerra? Este es el propio, hay muchos nombres para ponerle a Labán, pero aquí vamos a ver varios. Labán alcanza a Jacob y vamos a ver unas características del hombre mundano. Por eso él es el hombre mundano. Escuche cómo es el hombre mundano. Lo primero que brota en un hombre mundano es su arrogancia, su orgullo, al tratar de jugar el papel del padre furioso porque se le llevaron a las hijas y a los nietos. ¿Sí ve que él de una vez dice, pero qué pasa, Jacob? ¿Usted por qué me hizo eso? O sea, ¿usted por qué me engañó? ¿Por qué se llevó mis hijas? ¿Por qué se llevó mis nietos y yo los amo profundamente? O sea, ¿sí? La arrogancia, o sea, él ha usado a Jacob, él ha cambiado el salario de Jacob y ahora viene a dárselas ¿de qué? De víctima. Versículo 27. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamboriles y arpa? Qué cínico, ¿no? Qué personaje tan especial. Ese es el mundo. Es la apariencia del mundo, donde el mundo te trata bien, pero no busques a Dios. Te pueden hacer una fiesta si tú no buscas a Dios. No vuelvas a casa del Padre, pero no te vayas, Jacob. Hubiéramos hecho algo. Dice, si usted me hubiera dicho, hermano, preparamos una fiesta como la que hicimos cuando le entregué a Raquel y a Lea. 7 días de despedida. ¿Sí? Mire que brota una aparente bondad que nunca existió en él, diciendo que si Jacob le hubiera dicho que lo dejara ir, él habría hecho fiesta y que lo había despedido como debía ser. Versículo 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho, dice. Brota su amor que no les brindó cuando estaban con ellos. ¿Por qué las vendió si las amaba tanto? ¿Por qué las cambió por salarios de trabajo? Ahora toma el lugar del padre abandonado. Me abandonaron.
el hombre del mundo es víctima, porque no reconoce su pecado y su maldad, que es lo único que lo puede llevar a ¿qué? A una transformación verdadera. Él es víctima. Versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Afirma que tiene el poder, que si él quisiera, habría podido haberle hecho daño, pero que si Dios no hubiese intervenido, pobrecito Jacob, lo que le esperaba. Lo amenaza, le dice, si no fuera por su Dios, yo lo hubiera acabado a usted. O sea, está mostrando su poder, está diciendo, yo también tengo poder, pero Dios intervino en la vida de este hombre. Versículo 30. Ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Brota la razón verdadera del corazón de Labán. ¿Sí ve? Ya no son los hijos, ya no son los nietos. ¿Qué hay en el corazón de él? Sus dioses. Le dice, si se iba, pues váyase, pero no me quite los dioses, no se lleve mis dioses. Está molesto. Parece que el tema cambió, ya no habla de sus hijas y sus nietos, ahora reclama a sus dioses. Si para él sus dioses no hubieran sido tan importantes, hubiera seguido hablando, arreglemos, o sea, no se vaya. Me interesa mi familia, no quiero quedarme solo. Pero él ya no le interesa a sus hijos ni sus nietos. Ahora le interesa ¿qué? Sus dioses. Le dice a Jacob que si quería ir, ¿por qué no se fue y listo? Pero que no debió haberle robado ¿qué? Los ídolos. Normalmente cuando alguien desea a Dios encontrará todo ese tipo de situaciones. Personas que no quieren que se les toque los ídolos. Y los ídolos más grandes en la vida del creyente, ¿sabe cuáles son? Sus familiares. Es doloroso, pero es así. El dinero para otros y la posición. No van a dejar su vida. No, yo he luchado mucho por mis sueños. Para ahora tomar un rumbo diferente, yo no lo voy a hacer. Versículo 31. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. La respuesta de Jacob es sincera. Parte de los motivos por los cuales salió huyendo es porque vio el cambio en Labán y en sus cuñados. Él vio que Labán no era el mismo, ¿se acuerda que lo leímos la semana pasada? Que el semblante de Labán había cambiado con él y que los hijos de Labán estaban diciendo, Jacob se quedó con todo, con nuestras hermanas y con todo el ganado. Entonces él está diciendo la verdad, él tenía temor de Labán y de sus cuñados, que pudieran hacerle algo porque él estaba enriqueciéndose mucho. Versículo 32, aquel en cuyo poder hallare tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. El cuidado de hablar lo que usted no sabe. Cuando acusan a alguien es muy difícil meter las manos en el fuego porque usted no sabe si esa persona sí hizo lo que están diciendo. Labán sabe que le robaron sus dioses, obvio no los encontró. Él volvió a trasquilar las ovejas, los dioses no están. O sea, este bendito se llevó mi familia y se lleva mis dioses. Él viene molesto. Lo que Jacob no sabe es que su amada esposa, Raquelilla, tiene los dioses. Y él hace una declaración, una palabra. Él dice, al que los tenga, mátelo. Lo mismo que pasó cuando Saúl dijo que el que comiera pan, miel y pan, moriría. Y el que comió fue Jonatán, su hijo. Lo mismo que pasó con Otoniel cuando dijo que la que saliera a recibirlo, él la ofrecería en el libro de Jueces. ¿Y si salió quién? Su hija. Tenga cuidado con lo que dice. Si no cumplo que mi hijo muera. No, eso no se dice. Porque usted no va a cumplir, por eso le digo, no lo diga. No diga nada de eso cuando se trata de Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplirle a Dios un juramento. Por eso dice que no debemos ¿qué? Jurar. Porque no tenemos esa capacidad. Jacob no sabe nada acerca del robo de los ídolos. Dice que si alguien de su familia los tiene, debe morir. Jacob no sabe quién los tiene, peor que es la mujer de su corazón. Esto ya había pasado y les conté que había pasado en la Biblia, pasó en otras ocasiones. Aquí termina el diálogo de ellos dos y entramos a otra parte del 33 al 42.
Vemos las acciones seguidas al diálogo. Labán empieza a buscar los dioses. Él sabe que alguien los tomó porque no los encontró cuando volvió de trasquilar las ovejas. Versículo 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. ¿A cuánto les gustan los detalles de la Biblia? A mí me encanta estudiar la Biblia. Hay un detalle importante que no podemos pasar. Usted dice, eso no sirve para nada. Sí sirve para ver la condición de la vida de ellos. Escuche. Entró Labán a la tienda de Jacob, una tienda. La tienda de Lea, dos. La tienda de las dos siervas. Era una tienda para las dos, porque eran esclavas. No los halló, salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Esto nos da una verdad muy poderosa. Jacob no vivía con ninguna y vivía con las cuatro. Jacob no cohabitaba con ninguna, pero vivía con las cuatro. Cada una tenía su tienda. Raquel tenía su tienda, Lea tenía su tienda, Jacob tenía su tienda y las dos esclavitas tenían ¿qué? Su tienda. O sea, él no vivía con ninguna, pero vivía con las cuatro. O sea que cuando necesitaba pasaba a alguno de esos lugares. Para que usted lo entienda más claro en nuestra cultura, ¿sí? Era así. Ese detalle uno no lo puede pasar por alto porque nos da un contexto cultural de la vida de Jacob en su familia. En realidad él no vivía con ninguna. Tenía su propia tienda o quizás ellas iban a visitarlo. No especulemos más, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Versículo 35, 34, pero tomó Raquel, o sea, cuando el papá va a la tienda, Raquel toma los ídolos y los puso en una albarda de un camello, o sea, en donde uno se sienta, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. La astucia de Raquel la aprendió en la escuela del engaño. Ella aprendió a engañar como su papá y como su esposo. Y está aplicando lo mismo. Versículo 35, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Traducido tengo el periodo, para que no se asuste que eso es un lenguaje normal hoy en día. Ella tenía ¿qué? El periodo. Y ella escondió los ídolos debajo de ella. Y claro, el papá por respeto pues no la iba a esculcar, dijo, eso era algo muy delicado, por eso no la esculcó. Entonces Jacob se enojó. Note esto, cómo engañar a una persona puede meterlo en problema y usted va a ser responsable de eso. Si hubiera pasado algo, Raquel era la responsable, que hubiera habido un problema entre estos dos hombres más serio. ¿Por qué? Entonces Jacob se enojó y ¿qué? Riñó. Dice, y respondió, y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? La reacción de Jacob es obvia, porque él no sabe que su esposa se ha robado los dioses. Él dice, ¿me estás calumniando? O sea, he trabajado contigo 20 años y vienes a decirme que soy un ladrón, ¿sí? Y él es la primera vez donde él saca todo lo que tiene en el corazón. ¿Contra quién? Contra Labán. Leámoslo. Versículo 37. Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. O sea, le dice, ¿qué encontró? Nada. Ya buscó en la tienda de Lea, ya buscó en las tiendas. ¿Qué encontró? Nada. Usted me está acusando falsamente. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzgue entre nosotros. ¿Encontró algo Labán? Póngalo aquí y juzguemos y miremos qué vamos a hacer. Y le dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Se sacó todo el clavo, ¿sí? Ahí descansó Jacob. Dijo, le canté la tabla, sí. Listo, ahí le canto la tabla. Esto es lo que he vivido, esto es lo que he hecho, usted no tiene por qué venir a acusarme de ladrón.
Remata diciendo en el 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Esa es la promesa perfecta de Génesis 28:15. Le dice, estoy seguro que si Dios no le habla a usted, usted me manda limpio. Y pierdo 20 años de mi vida, Él sí le había quitado las esposas y los hijos, porque él sí tenía ese corazón malo para hacerlo. Pero Jacob, a mí me encanta solo la frase final. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios reprende al enemigo, Dios reprende al adversario. No eres tú, ¿sí ves? Tú no necesitas reprender porque nadie puede reprender a Satanás. ¿Quién lo reprende? Dios. Lastimosamente es una enseñanza falsa que algunas iglesias han traído de la famosa guerra espiritual. La guerra espiritual es ¿qué? La obediencia. Obedece al Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No dice que lo enfrente, resista, sométase a Dios y a su palabra. Le dice, terminamos ahí, ese segundo punto, viendo cómo Dios ya empieza a intervenir. Y pasamos al tercero, que es que cuando huimos hacia Dios, Él nos protege separándonos de nuestros enemigos. Del 43 al 55 para cerrar. Respondió Labán y dijo a Jacob, ¿las hijas son qué? Mías. ¿Sí? Saca otra vez sus haces, digámoslo así. ¿Los hijos son qué? Míos. Las ovejas son mis ovejas. Todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Labán hace un reclamo sin justificación. Es mentira lo que él está diciendo. Las hijas no son de él porque él las vendió. ¿Por qué van a ser de él si él se las vendió y el otro pagó? ¿Cuánto pagó? 14 años. Está diciendo, reclamando algo que no es cierto. Tampoco tomó en cuenta que sus hijas estaban resentidas y heridas y ellas no querían volver con él. Ellas querían irse ¿con quién? Con Jacob y sus hijos a crear una nueva tierra, a vivir en una nueva tierra. Versículo 44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Labán perdió el debate con Jacob. Ahora quiere hacer un pacto. Jacob accede y manda recoger piedras para hacer un majano. Versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob, 44 o 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. ¿Qué es un majano? Sencillo. La traducción es sencilla en el hebreo. Un montón de piedras. Era algo simbólico. Hacían un montón de piedras como una señal, como algo que decía, esto vamos a hacerlo para los dos hacer ¿qué? Un pacto. Versículo 46, 7, sí. Lo llamó Labán Yegar Saaduta y lo llamó Jacob Galad. Cada uno de ellos, escuche, esto es importante aunque no parece, no es que tiene que ver con nosotros. Cada uno de ellos lo llamó en su propia lengua. Por eso el texto nos dice que Labán era ¿qué? Arameo. Y Jacob era un hombre de Dios, un israelita, un hebreo. Él era hebreo y el otro era arameo. El uno lo llamó en arameo y el otro lo llamó ¿qué? En hebreo, en su propia lengua. Es decir, para Labán el pacto que estaba haciendo significaba una cosa y para Jacob significaba otra. ¿Sabe por qué? Porque todo es de acuerdo a los dioses. Por eso para el mundo no significa lo mismo las cosas que significan para nosotros, porque estamos basados en una verdad. ¿En la verdad de quién? La de Dios. En la única verdad que existe. Versículo 48. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos,
Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Aquí hay muchas cosas interesantes. Recordemos que estamos ante dos abejas, dos inteligentes engañadores. Labán toma lo que ha dicho Jacob. Jacob conoce de Dios, Labán no conoce de Dios. Quiere dar a entender, escuche, con esta palabra que Jacob no es de fiar. Y dice, pongamos esto para que Dios, Jehová, atalaye. ¿Qué es atalaya? Un vigilante, el que cuida. Dice, para que Dios cuide que usted no venga acá y me quite todo lo que tengo. O sea, él también decía, este hombre puede crecer, puede llegar a ser un pueblo fuerte, una nación como lo iba a ser. Jacob iba a ser una nación fuerte, un pueblo. Y él se asegura, dice, de pronto el día de mañana viene y me quita todo. Entonces, el Majano está en una frontera. Hacia allá queda la tierra prometida. Galaad y el Éufrates es hacia allá. Y hacia allá queda la tierra pagana. El mundo y los caminos del Señor. Él dice, usted no puede pasar de acá. Esto siempre, si usted un día viene a atacarme, usted se va a acordar por este montón de piedras que aquí hicimos un compromiso y usted no me puede atacar. Y yo tampoco voy a pasar para allá. Dejemos las cosas en paz. Versículo 50. Si afligieres a mis hijas, sale la bondad del suegro. O si tomares otras mujeres, no las vaya a engañar. Además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Aquí hay algo importante, iglesia. Él ya sabe que se va a separar. Y le dice, si el día de mañana usted las engaña o si las afliges, yo no voy a saber. Pero el pacto que hacemos le recuerda a usted que hicimos un compromiso. Versículo 51. Dijo más Labán a Jacob, aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Ya les expliqué eso. Era un compromiso, usted no pasa de aquí, yo no paso de allá. Pero mire lo importante acá, 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Otra vez sale el corazón pagano. Habla del Dios de Abraham, dice Labán, el único Dios verdadero. Y también habla de otro Dios, ¿el Dios de quién? De Nacor. ¿Quién es Nacor? El padre de Abraham, el pagano. Y Labán tiene dos deidades en su mente. Tiene al Dios de la Biblia y tiene al Dios de su padre pagano. Ayer aprendíamos algo en el curso que empezó. Y es como la gente tiene ideas de Dios falsas. Hay gente que busca a Dios solo para que Dios cambie su vida. Pero quiero decirte que esa no es la manera. Cuando buscamos a Dios es porque Él antes nos ha buscado, Él antes nos ha escogido para salvación. Hay ideas religiosas de Dios. Hay gente que tiene ideas, algo. Debe existir alguien que nos ayude, debe existir alguien, un poder superior, una fuerza, una energía. Eso no es Dios. Eso es religión. Otros tienen una idea filosófica de Dios. ¿Qué es una idea filosófica? Cualquier cosa es Dios. De ahí nació todas las filosofías del misticismo de los griegos, los amuletos, las maras, las contras. Todo eso es basura, estiércol, dice la Biblia. Es abominable a Dios. Dios no acepta ningún tipo de fe que venga por ese lado. Y otra que es una idea vulgar de Dios. ¿Sabe cuál es la idea vulgar de Dios que más nos sorprendía? Es la cotidiana, es el diario vivir. Es el cantante de música para tomar aguardiente que al final dice gloria a Dios. Es un vulgar, ofendiendo a un Dios que santo. Dios es santo, iglesia. Y Dios no debe estar en los labios de gente vulgar e impía, que nombra a Dios, que bendice cuando no tienen bendición, que habla, gloria a Dios, amén, no saben nada de Dios. Los cantantes, la farándula, todo el mundo hoy cita a Dios. Eso se llama una manera vulgar,
de hablar de Dios. Porque Dios es ¿qué? Santo. Todo el mundo habla de Dios hoy. Estamos en un siglo espiritual, para que usted sepa. Es el siglo más espiritual que ha existido. Porque los otros no eran como ahora. Ahora hay demasiada confusión, demasiadas cosas. Y si la gente no estudia la Biblia y no lee, escucha cualquier cosa y le gusta y se va atrás de ello. El verso nos dice que Jacob juró por el Dios verdadero, dice. Él juró por el Dios verdadero, dice. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre, o sea, al Dios de las Escrituras. Versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Ese es un verso bárbaro. Hizo un sacrificio. Hizo lo correcto por primera vez, otra vez, valga la redundancia. Está empezando a entender, a invocar el nombre de Dios. Hizo un sacrificio a su Dios. Cuando la Biblia usted encuentra en el Antiguo Testamento la palabra sacrificio, siempre se asocia a un ritual hacia un Dios, verdadero o falso. No solo al verdadero. Los paganos ofrecían animales a los dioses falsos. Hoy en día todavía se hace eso en algunas culturas. Ya nosotros no tenemos que ofrecer animales porque un sacrificio vivo se hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados para darnos ¿qué? Vida eterna. Ya no necesitamos llevar ningún animal. Él lo hizo porque era la ley, era lo que él conocía. Ni siquiera la ley, era lo que él había aprendido de sus padres, a ofrecer un sacrificio sincero a Dios. Está hablando, está haciendo su sacrificio para cerrar esos 20 años. Versículo 54, llama a sus hermanos, ahí se refiere a las personas que salieron con él a comer pan. ¿Qué representa el pan en las Escrituras? Comunión, la cena, la palabra, ¿sí? Entonces dice el versículo 55, se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar. La retirada de Labán, siempre queriendo quedar bien, ¿no? Hasta el último momento, siempre aparentando que era muy correcto. Bueno, está bien, Jacob, ya listo, ya hicimos el pacto. Entonces déjeme despedir como debe ser, como un padre se despide de sus hijas y como un padre se despide de sus nietos. Me imagino esa escena toda melancólica besando a las hijas y a los nietos, ¿sí? Este es el último relato de la relación entre Labán y Jacob y también con sus hijas, escuchen, las cuales mueren en Canaán, nunca las vuelve a ver. Ellas van a Canaán y ya no vuelven allí. Ahí se acabó esa relación con su padre, con el cual tuvieron una relación infeliz, algo que todavía pasa en el pueblo de Dios también. Hay relaciones infelices de las cuales tenemos que ¿qué? Huir. Antes de hacer las aplicaciones, no podemos dejar pasar por alto que este capítulo 31 es la soberanía de Dios absoluta sobre la vida de Jacob. El que prometió que lo regresaría a su tierra está cumpliendo su promesa porque fiel es el que prometió. Él dijo, yo iré contigo, yo te llevaré hasta allá y cuando regreses yo volveré a estar contigo, siempre voy a estar contigo. Ya han pasado 20 años y Dios está cumpliendo la promesa de sacarlo de allá y regresarlo a la tierra de su padre, a la tierra de Canaán. Aplicaciones. Debemos practicar, estar practicando el ejercicio de huir. Al revisar nuestra vida constantemente nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos cosas de las cuales ¿qué? Huir. Para cada uno de ustedes es diferente como para mí. No sé cuál sea su caso. Tenemos que ¿qué? Que huir siempre de aquello que nos está dañando la vida, que nos está robando las promesas de Dios, que nos está impidiendo conquistar esa tierra, como le pasó al pueblo de Israel. Segundo, si no enfrentamos batallas, entonces seremos vencidos fácilmente. Mire, ser creyente es difícil, pero más difícil es vivir sin serlo. ¿Por qué?
Porque como hablábamos esta mañana en la escuela, hay una realidad que no podemos ocultar. Sufrimos, lloramos, fallamos, pecamos, vivimos una vida constante de situaciones personales. Eso se llama realidad. Pero la diferencia entre la realidad de un creyente y alguien que no lo es Dios. Y creo que es una gran diferencia. Él está con nosotros. Y debemos enfrentar las batallas espirituales contra el mundo, contra la carne y contra el diablo para no ser vencidos fácilmente. Se vuelve un ejercicio ¿qué? Constante en la fe. Y eso fortalece nuestra fe. Y el último es el que más me gusta de todos y con el cual me gusta cerrar. El Padre nos espera en su casa todos los días. Estamos ante una generación huérfana. Estamos ante una sociedad que no tiene el valor de lo que es la paternidad. La paternidad se perdió desde hace siglos en la tierra. No hay padres, no hay madres. Las mujeres no están capacitadas para formar a un hijo, para enseñarle desde niño que un día se va a casar, que un día va a tener unos hijos, que un día debe honrar a Dios, debe honrar a sus padres, debe amar a su esposa, debe amar a sus hijos, debe ser testimonio en la cultura y en la sociedad. Esa es la tarea de una mamá. Y un padre que desarrolla carácter y le dice a sus hijos que la vida es real, que el pecado le asediará, que el mundo lo va a traer, que hay maldad en este mundo, por más sano que sea un hijo, va a tener que enfrentar esa maldad. Eso no hay en esta sociedad, no hay en esta cultura, ni aquí ni en ningún lugar de la tierra. Por más que el hombre se esfuerce, no puede, porque desconoce a quién, al Padre. Y al que tú no conoces, tú no puedes enseñar. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo vas a anunciar la verdad de un padre que tú no conoces? Por eso tienes que ir a la casa del Padre. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En las clases vamos a aprender a orar con el Padre nuestro. Vamos a desglosarlo en los temas de la oración. ¿Cómo se ora con ese tema? Ponte sobre tus pies. Vamos a